doctora Marta Cohen, que está allí en Londres, y agradecerle, por supuesto, que nos atienda en esta noche de la República Argentina. Marta, a propósito de lo que estamos viendo en Europa, con estas nuevas cepas que están circulando y la cantidad de contagios, ¿debiéramos preocuparnos en la Argentina? Sí, hay que preocuparse sobre todo porque ha surgido esta nueva variante, que es la variante de Manaus. Brasil es un país vecino a Argentina, es un país que lamentablemente no creo yo que está controlando bien la pandemia, y esta variante no solamente es altamente contagiosa, sino que además las vacunas son mucho menos eficientes. Así que eso es la gran preocupación para el mundo ahora, ¿no? O sea, las vacunas que ya están aplicándose no son lo suficientemente seguras para estas nuevas cepas, dice usted. Exacto. Esta variante de Manaus, que surgió simultáneamente en Manaus y en Estados Unidos hace un par de semanas, también surgieron unos 23 casos en Bristol, pero ya están controlados, y había surgido anteriormente, hacia el mes de diciembre, en Sudáfrica. Ha adquirido una mutación en la espiga, que se llama E484K, por el cual las vacunas actuales producen mucha menos protección. Moderna dijo que es 6 veces menos la protección, y de hecho Oxford, AstraZeneca ya están modificando las vacunas, pero la modificación no va a estar lista hasta el mes de octubre. Por lo tanto, aunque la gente esté vacunada, no va a estar bien protegida. Y ese es el peligro. Esta es realmente, porque hasta ahora teníamos la variante británica que tanto miedo causó, pero las vacunas son efectivas. Pero ya no es lo mismo con esta variante. Y esa es la preocupación de los científicos en este momento. Con respecto a la vacunación, sabemos que la Argentina, si bien ha comenzado a recibir una importante cantidad de dosis, al menos diferente a lo que había sido en su comienzo, se generan muchas dudas porque estamos a la vuelta del otoño, mucho más cerca del invierno, y decíamos el otro día, si no se acelera el proceso de vacunación, probablemente seguiremos en una situación aún endeble, que quizá amerite nuevos cierres, pero está comprobado con lo que vimos en Formosa y demás, que cerrar otra vez va a ser muy difícil. ¿Es posible que una sola dosis de la vacuna ayude, digamos, a mitigar la situación? Bueno, con la vacuna de Oxford sí. Yo estimo que la vacuna de Sputnik va a ser similar porque tienen dos métodos muy similares. De hecho, ya se están haciendo estudios para combinarlas, pero bueno, lo que ya ha salido publicado con la vacuna de Oxford, en el día de ayer, un comentario muy interesante en la revista Lancet, en donde un poquito más de 17.000 vacunados demostraron que luego de la primera dosis, a los 22 días de la primera dosis, hay un 76% de protección, de eficacia. O sea, protege contra la enfermedad grave y la muerte. No protegería tanto contra la enfermedad asintomática. O sea, que la gente puede seguir contagiándose. Y este 76% se mantiene estable hasta los 90 días. Esto es en personas de más de 70 años, en personas de hasta 69 y en personas de más de 70 años también. Y cuando le dan la segunda dosis, esa inmunidad aumenta al 81% en promedio. Por lo tanto, esto es bueno porque permite 3 meses de diferencia. Y con eso es que el Reino Unido logró bajar el 80% de las admisiones hospitalarias. Los casos han bajado de 68.000 diarios a unos 5.000, 6.000 diarios, con la combinación de vacuna y cuarentena. Y ambas dos cosas son necesarias porque este virus es mucho más contagioso ahora que antes, un 70%, y si bien la variante de Kent, la variante de Gran Bretaña, la vacuna es eficiente, sin embargo, el hecho de que sea más contagioso hace que las medidas de distanciamiento tienen que ser aplicadas de igual manera. Por eso es que el gobierno aquí recién van a comenzar las clases mañana, luego de 2 meses sin clases, y va a volver toda la normalidad, si todo sigue bien, recién a mediados de junio. Así que es muy importante mantener los distanciamientos. No digo la cuarentena absoluta, pero sí gente trabajando desde la casa, de ser posible, y bueno, mantener ese distanciamiento social importante. ¿Usted cree que en Argentina se debiera, y se puede, por supuesto, hacer como por ejemplo se dice en Estados Unidos, donde
las vacunas se aplican más allá del control del Estado, por ejemplo, en cadenas de farmacia, por ejemplo, en supermercados, por supuesto, dependiendo de la disponibilidad de las vacunas. Pero, ¿usted cree que debiera acelerarse este proceso de esa forma? No me parece bien. Aquí se ha hecho todo lo contrario. Aquí se ha hecho, en Estados Unidos se compraron, gente que de Argentina se fue a vacunar a Estados Unidos, que tenía el poder adquisitivo. Es decir, que eso hace que la inequidad sea más posible. Yo creo que la vacunación tiene que estar en manos del Estado, ni siquiera en manos de los sindicatos, ni siquiera en manos de hospitales privados. Aquí la hizo solamente el Estado y vacunando primero a los más de 80 y al personal de salud de primera línea, luego a los más de 70 y todo el personal de salud, y luego a las personas con vulnerabilidades, hipertensión, diabetes de cualquier edad, a los discapacitados, a los que los cuidan, luego los más de 70, luego los más de 60 y así va bajando. Yo creo que como no hay disponibilidad, o sea, si hubiera disponibilidad para todo, bueno, es como comprar paracetamol, ¿no es cierto? Pero no habiendo disponibilidad de vacunas, creo que la vacuna tiene que estar muy planificada, grupos de riesgo primero, y en manos del Estado. Esa es mi idea. ¿Cree que es conveniente la creación, como está sucediendo en algunos países, de estos certificados de vacunación para poder transitar y demás? Sí, creo que va a llegar que vamos a necesitar un pasaporte de salud al principio. Mi idea es que la pandemia probablemente terminará en algunos países hasta el mes de septiembre. Eso siempre y cuando esta nueva variante E484K, esta mutación que podría ser una manera natural de evolucionar del virus, no tome prevalencia, ¿no es cierto? Porque si es así, volvemos a fojas ceros, porque la vacuna no es tan eficaz. Entonces, si pudiéramos controlar esta transmisión de esta nueva cepa, de esta nueva mutación, y países que ya tienen la vacuna, las 2 dosis de vacunas, probablemente la gente sí podría viajar con todas las precauciones en vuelo, con el certificado, con máscaras, con hisopos negativos antes de salir a mezclarse a la calle, porque las vacunas, tengamos en cuenta, que protegen la enfermedad grave y mortal, pero no protegen de contagiarse. Por lo tanto, una persona puede estar contagiada. De hecho, en mi hospital donde yo trabajo, ha habido varios contagiados que tuvieron una enfermedad leve, pero se tuvieron que quedar en su casa, porque aunque estaban vacunados y tenían solamente un resfrío, sabíamos que tenía el coronavirus porque estamos testeando todos 2 veces por semana. Así que sí, yo estimo que va a haber un pasaporte o alguna clase de ese tipo que va a ser necesaria. La última pregunta, ¿cómo se ve toda esta situación de la vacunación, de cómo está transitando la Argentina el coronavirus desde Londres? Bueno, acá estuvo en los titulares, ¿no? Lo que pasó, y sí, salió, pero no solamente pasó en Argentina, también pasó en Perú, así que, bueno, por eso yo creo que tiene que estar muy bien controlado todo, ¿no? Porque, bueno, tiene que ser transparente. ¿La nueva o la normalidad que conocimos va a volver en algún momento? Sí, pero va a tardar un par de años. Yo estimo, como decía, que hacia septiembre algunos países estarán mejor. Por ejemplo, Israel ha vacunado al 92% de su población, pero hay países en África que no han vacunado a nadie. Uruguay todavía no empezó con la vacunación tampoco, tengo entendido que empiezan esta semana. Es decir, que la inequidad va a ser el reflejo de dónde se termina primero y dónde se termina después. Pero también va a ser la responsabilidad y la aceptación social de esta responsabilidad de distanciamiento y uso de barbijos. Ahora, estimo que por lo menos un año más va a tardar hasta que vuelva todo un poco más a lo normal, y eso será una vez que además esta vacuna sea incorporada en algún tipo de calendario, como pasó con la vacuna de la gripe, que fue pandemia hace un siglo y ahora no es pandemia, pero está incorporada en el calendario para las personas, personal de salud, personas vulnerables y mayores de edad, o los adultos mayores, precisamente porque produce muertes, produce en el Reino Unido alrededor de 17.000 muertes al año. Así que sí, de a poco vamos a ir saliendo, pero depende de nosotros. Marta Cohen, muchísimas gracias por este contacto con Canal 26 en este noche de la Argentina. Cuídense. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós.